Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos la primera edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar desglosando la imputación presentada en contra del ex asesor del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, su esposa y también la asistente de esta. Vamos a estar con todos los detalles. Lucas Saracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches para vos, por supuesto para toda la teleaudiencia. Sin duda alguna la noticia del día ha sido esta imputación que ha presentado el fiscal Silvio Corbetta por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. De hecho, bien temprano, ya por la mañana, se realizó un allanamiento en esta lujosa vivienda que tendría un valor de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes. Ya se admitió la imputación, ya se decretó una medida cautelar, por supuesto. Vamos a ir comentando de a poco esto. Y hay que decir, Noelia, que la gente recordará también que esta lujosa mansión, inclusive podemos decir que también ustedes allí en imágenes, se construyó en plena pandemia. Se construyó en plena pandemia, sin embargo, el fiscal Silvio Corbetta ya cuando conversaba esta mañana con nuestro compañero Pablo Otazú, porque se hizo un allanamiento en esta vivienda, él decía que no guardaba relación con el caso investigado conocido como detergente de oro. En cambio, lo que estás diciendo, Lucas, esa acotación es que, sin embargo, se construyó esto en plena pandemia. O sea, esos fondos de la Municipalidad de Asunción es lo que se presume que se habría utilizado para poder construir semejante casa que es de calle a calle, ¿no? Así mismo, son dos lotes que están ubicados en la ciudad de San Lorenzo. Están viendo allí ustedes cómo es la fachada de esta vivienda, que tendría inclusive, me comentaron esto algunos colegas que estuvieron en el procedimiento, que tiene un estudio de grabación musical dentro de esta mansión, ¿verdad? Yo no creo que sea barato. Exactamente, para nada barato, o sea, no es que uno así por así nomás tiene ese tipo de cuestiones en una casa. Y hay que mencionar que la imputación de la Fiscalía también tiene como sustento o como uno de los pilares este informe que remitió la propia Contraloría General de la República, que hizo una suerte de examen de correspondencia, inclusive podemos decir, y que el fiscal Silvio Corbetta tuvo en consideración para poder realizar la investigación previa, digamos, y ya luego presentar esta imputación. Hay que decir, Lucas, la fachada en sí es una casa moderna, sí, una casa muy linda, que no va a estar ni 300 ni 400 millones de guaraníes. ¿Cuánto más o menos ganará un jefe de gabinete? Un director, un asesor, y no creo que gane ni 100 millones tampoco. No. O sea, tenés que ganar mucha plata como para poder hacerte una casa, a menos que tengas ya una herencia o que tu gente, tus familiares te hayan dejado algo, seas luego ya de familia adinerada, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que se ve en esa casa no es que tuvo un precio menor a lo que sería una casa normal, vamos a decir, ¿no? Tiene un alto costo. Y además la zona. La zona, la dimensión en sí. Así que, bueno, es lo que se daba esta mañana. Y los imputados son Wilfrido Adrián Cáceres Flores, que es el ex asesor. Él estuvo también mucho tiempo como director de gabinete, director general de Administración y Finanzas. Y es lo que dice el relato de hechos. Exactamente. ¿Y por qué es importante mencionar que él fue director general de Administración y Finanzas? Porque lo que prevé la Ley Orgánica Municipal es que a él se le otorgaban facultades administrativas sobre el patrimonio municipal. Él tenía en cierta manera el rol de garante en torno al patrimonio de la Municipalidad de Asunción, y si se llega a hacer la conexión de que estos fondos de la municipalidad fueron a parar al coste, digamos, o al pago de este domicilio, de esta lujosa vivienda, él inclusive podría ser imputado, porque no por lesión de confianza. A priori es por enriquecimiento ilícito y lavado, y como están viendo allí ustedes en imágenes, la porción fáctica entonces de lo que se le atribuye a estas tres personas. Tenemos también la siguiente placa. La siguiente placa. Dice, en ese sentido, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con la señora Ruth Jazmín da Silva Almirón, que también está imputada, presentó 3 declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República correspondiente al periodo 2019, que es del 22 de marzo del 2019,
y 2021, el 4 de agosto y el 24 de noviembre del 2021, y según lo determinado por la Contraloría General de la República, existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueran conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente controlador, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrián Cáceres Flores y la señora Ruth Jazmín da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la Contraloría a partir de las declaraciones juradas del mismo, cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como reporte de indicios de hechos punibles. Asimismo, lo que decíamos ya, este informe que remitió la Contraloría a la Fiscalía, que habla entonces de serias inconsistencias entre ingresos y egresos, y es por eso, como no se puede justificar el origen de cómo es que se financió básicamente la construcción de esta lujosa propiedad, allí se da o se daría el enriquecimiento ilícito. Luego también la siguiente placa, la esposa de Cáceres, que es justamente Ruth Jazmín da Silva Almirón, es una profesional del rubro de la odontología, adquirió el 9 de julio del 2020 por 100 millones de guaraníes los dos terrenos sin ninguna edificación, o sea, no había ninguna construcción en los terrenos, eran famosos terrenos baldíos. Está ahí la cuenta catastral del distrito de San Lorenzo en base a las declaraciones impositivas presentadas por la contribuyente a la SET, Subsecretaría de Estado de Tributación, en el desempeño de sus actividades como profesional. Es decir, ella pudo, digamos, o en este caso la Fiscalía pudo corroborar que existe un déficit de menos 235.273.584 guaraníes de saldo negativo que arroja este examen de correspondencia que hizo la Fiscalía entre ingresos y egresos en el 2020. La misma no disponía de ingresos que le permitían adquirir los citados inmuebles quien poseía la comunidad de bienes, es decir, ellos se casaron con Wilfrido Cáceres sin separación de bienes. Para el análisis y para la conclusión de la Contraloría, la falta de correspondencia se consideró en cuanto al ingreso total del patrimonio del matrimonio, Noelia. Y ahí en el punto, Lucas, en donde cuando se adquirió el inmueble, el 9 de julio del 2020, plena pandemia. Lo más difícil, momento más duro. Todo el mundo preocupado por si iba a tener o no trabajo, en no gastar el dinero, en tratar de ahorrar a lo máximo, pero sin embargo se daba esta compra de estos terrenos, de 2 terrenos por 100 millones de guaraníes. En la próxima placa, para seguir hablando justamente lo que indica esta imputación, dice: posteriormente la señora Ruth Jazmín da Silva Almirón, en fecha 13 de septiembre del 2021, un año y 2 meses después, vendió los inmuebles a la señorita Camila Montserrat Ramírez Gómez, de 19 años de edad, por la misma suma por la que fuera adquirida, es decir, 100 millones de guaraníes. No obstante, estas propiedades ya contaban con importantes edificaciones, según se pudo constatar en los informes remitidos por la Contraloría General de la República y por el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, a través del Google Earth Pro y otros medios tecnológicos utilizados, en donde se observó el proceso de construcción de una importante edificación en los referidos inmuebles entre el periodo de adquisición y de venta mencionados. Es decir, un año después vamos a vender nomás por tal monto. Total, esto nadie va a pillar, más o menos se dijo, vamos a decir, ¿verdad? Y ahí lo que se daría o se configuraría el lavado de dinero de esta jovencita, Camila Montserrat, mire que tiene entre 19 y 20 años, hace rato decían 20, bueno, 19 años tiene según la imputación, porque ella fue como una testaferro. Estaba finalmente el inmueble a su nombre, pero ya no como un inmueble que realmente valía 6 millones de guaraníes, porque ya estaba esta edificación que cuesta alrededor de 1.500 millones de guaraníes dentro de ese predio, dentro de ese inmueble. Entonces, evidentemente, el costo ya no era el mismo y se habla de una simulación. ¿Por qué?
Porque en realidad, si bien tanto los dos terrenos que conforman esta lujosa propiedad están a nombre de esta joven, los que en realidad vivían ahí eran tanto Cáceres como su esposa. Entonces, de ahí es que se presume que esto todo fue simulado y de ahí también se parte de la base de que se podría configurar el hecho de lavado de dinero, ¿no? Y de hecho que cuando se da esta compra y luego supuestamente adquiere Camila Montserrat, ella tenía 19 años en ese entonces, en el 2021, y ahora tendrá 22 años aproximadamente la joven que hoy está siendo imputada también. Y eso que Lucas, al decir 1.500 millones, es aproximadamente nada más el costo de esta vivienda moderna, lujosa, porque incluso podría ser más todavía. Vamos a seguir viendo lo que dice la placa y seguir leyendo. Dice, respecto a la señorita Camila Montserrat Ramírez Gómez, que es la supuesta compradora, el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional logró determinar que la misma es estudiante de la carrera de odontología de la Facultad de Odontología de la UAA, que funge de asistente personal en la clínica odontológica de propiedad de la señora Ruth Jazmín da Silva Almirón, también egresada de la misma facultad y es esposa de Wilfrido Cáceres, lo que sugiere a más de otros elementos que serán descritos más adelante, que la misma no tendría un ingreso suficiente para adquirir los mencionados inmuebles que componen la vivienda por la suma de 100 millones de guaraníes. Yo a los 19 años estaba en la facultad, no tenía ni 10 millones todavía, ¿verdad? Pero podría darse esa situación porque depende mucho también de cada joven ahí, Lucas. Claro, depende mucho. Capaz sea una empresaria exitosa a temprana edad, si uno quiere elegir pensar bien, pero evidentemente una persona, digamos, normal, ya inclusive evitando entrar en el debate de lo que podría ser considerado como normal, en nuestro país no tiene generalmente esa suma de dinero en el bolsillo como para hacer una compra, que en este caso es lo que se dio, de acuerdo a lo que manifiestan y de acuerdo a lo que dice también la imputación. En ese contexto, dice nuestra siguiente placa, el 13 de octubre del año 2021 se hizo el contrato privado de compra-venta entre la vendedora, que es la esposa de Cáceres, que es Ruth Jazmín da Silva Almirón, y la compradora, que es esta joven Camila Montserrat Ramírez Gómez, que en ese momento tenía 19 años, por la venta de los citados inmuebles, como dijimos ya, por la suma de 100 millones de guaraníes, con la pequeña diferencia. Si bien es cierto, es el mismo valor por el cual se adquirió en ese entonces o en su momento los inmuebles, en esta oportunidad ya en esos inmuebles se encontraba esta lujosa edificación. En la próxima placa dice los vínculos existentes entre los vendedores y los compradores detectados y los demás elementos recabados sugieren que la operativa de compra-venta entre Ruth da Silva, esposa de Wilfrido Cáceres, y Camila Ramírez constituirá una simulación la cual habría sido realizada de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios de la vivienda, que en ese momento ya contaba con edificaciones de gran envergadura a través de la transferencia de los inmuebles a un tercero, en este caso a Camila Ramírez. De esta manera le permitiría al matrimonio continuar con el uso y goce de estos bienes adquiridos y construido fuera de sus parámetros e ingresos financieros. Lo que estabas mencionando ya, Lucas, también, ¿verdad? Así mismo. La siguiente placa. Bueno, y ahí menciona la Fiscalía que esta hipótesis sobre los hechos se encuentra corroborada de qué manera, con una auditoría que realizó la propia Contraloría General de la República y una investigación que realizó el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, que hoy también estuvo acompañando incluso este procedimiento, y estas dos investigaciones que hacen la Contraloría y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía indican que en la vivienda investigada, que está compuesta por estas dos cuentas catastrales que dijimos ya, estos dos inmuebles allí en San Lorenzo, actualmente están residiendo en dicho inmueble tanto Wilfrido Cáceres como su esposa, y no así la supuesta dueña, que es Camila Ramírez, operación que habría sido realizada por los mismos para asegurar, lo que decía ya Noelia, el disfrute del bien al matrimonio. Es decir, yo simulo la venta, hago como que vendí este inmueble, pero al final soy yo nuevamente el que se encuentra allí. Esto entonces es lo que se daba en la siguiente placa también, en donde ellos se menciona
un poco de cómo todo lo que se hizo prácticamente es, y siempre hablando de acuerdo a lo que dice el acta de imputación, es que ellos simularon nada más haber vendido esta vivienda a una tercera persona, pero ellos seguían viviendo en ese lugar, tanto Wilfrido Cáceres como su esposa. Habló el fiscal Corbeta esta mañana y vamos a compartir la entrevista. El allanamiento, que fue a los efectos de constatar que el señor Wilfrido y su señora residen en esta vivienda, ¿verdad? El señor Wilfrido fue imputado conjuntamente con su señora y una tercera persona. Él fue imputado por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, lavado de activos. Exactamente, el lavado de activos. Yo prefiero evitar dar los nombres, ¿verdad? Pero lavado de activos, él, su señora y una tercera persona. ¿De dónde habría provenido los fondos para el lavado de dinero? Bueno, el hecho que se está investigando es el enriquecimiento ilícito. Él, tenemos que destacar que él era funcionario, sigue luego siendo funcionario municipal, tenía atribuciones, fue director de Administración y Finanzas. Y bueno, el tipo penal de enriquecimiento no requiere de que uno tenga que verificar, pero se presume evidentemente que en el cumplimiento de sus funciones habría obtenido un beneficio ilícito, ¿verdad? Y ese beneficio se traduce justamente para el Ministerio Público y esa investigación en esta vivienda que fue transferido de acuerdo a las sospechas que tenemos a una tercera persona, o sea, no está a nombre del matrimonio, sino a nombre de una tercera persona, quien sería un testaferro, ¿verdad? Esta persona, esta señorita que había adquirido el inmueble cuando tenía 20 años, 19, 20 años, por una suma ya, como usted lo pueden visualizar, el inmueble con una importante infraestructura. Y bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Él fue imputado el día de la fecha conjuntamente con su señora. ¿Hay faltante de dinero en la Municipalidad de Asunción, fiscal? Este caso no se trata de la Municipalidad de Asunción, tampoco se trata de los detergentes de oro, sino que específicamente es un caso que tiene el señor Wilfrido por enriquecimiento y lavado de dinero en... Bueno, las declaraciones también del fiscal Silvio Corbeta. Hay que decir, Lucas, que el juez de la causa es Rodrigo Estigarribia. Ya admitió esta imputación. Y lo otro, Lucas, para ver qué pasa a partir de ahora con este inmueble, porque el fiscal decía que iba a tomar intervención la Cenavico. ¿Esto es así o no se pidió? Y en puridad en lo que está en el expediente, digamos, no se ha pedido una medida como para declarar este bien sujeto a eventual comiso. Lo que sí se ha solicitado, y de hecho ya se ha resuelto en ese sentido, es que el mismo sea objeto de una medida cautelar de prohibición de innovar y contratar, que ya resolvió en ese sentido el juez de garantías Rodrigo Estigarribia. Es decir, ya no se va a poder disponer de este inmueble ni para cederlo, ni para venderlo, ni para utilizarlo como una eventual garantía en alguna transacción. Y lo mismo también, pero con otro tipo de figura que es de carácter personal, ya podemos decir inclusive, que es la prohibición de enajenar y gravar bienes, que se ha decretado en torno a estas tres personas que no van a poder disponer tampoco de todos sus bienes. Y en cuanto a la otra medida que mencioné anteriormente, afecta principal y primordialmente a este bien de manera específica, que es este inmueble, y se ha trabado también el embargo sobre el mismo hasta cubrir la suma de 1.500 millones de guaraníes. ¿No? Lucas, entonces, en este caso también vuelvo a insistir un poco con el tema de si pasa o no en manos de la Cenavico, porque el fiscal no solicitó. Estabas diciendo que lo que no se va a poder es disponer, vamos a decir, alquilar, sí, ni vender este bien. Pero de momento ellos van a poder, van a continuar en ese lugar entonces, ¿verdad? Van Claro. a poder, o sea, no van a salir de la propiedad. Claro, porque en teoría esta medida, si bien es cierto, evita que estas personas puedan disponer del bien, pueden seguir teniendo del disfrute y del beneficio del mismo, al menos eso en la teoría. En la práctica ya habría que ver, porque el fiscal anunciaba que las personas tienen que abandonar esta propiedad. De hecho, ya inclusive personas de la Cenavico se acercaron, ¿no?, a este inmueble para realizar una tasación de acuerdo a lo que estuvieron reportando también nuestros compañeros de la mega cadena, pero
Pero el fiscal también estuvo mencionando que la propia ley de la Cenavico faculta que ellos puedan intervenir. Ahora, es un poco llamativo sí que no exista una resolución, porque eventualmente lo que se da es una resolución judicial de un juzgado de garantías que diga que este bien está sujeto a comiso y a partir de ahí se le da intervención a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, que es la Cenavico, cosa que hasta ahora al menos no se dio, Noelia. No está en el expediente y esta es la situación entonces con relación a el ex asesor de la Municipalidad de Asunción. Hacemos una pausa, ya regresamos. Y otro de los casos también para mencionar tiene que ver con esta audiencia del ex titular de la CEPRELAT, Oscar Boidanich, porque el juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, se opuso a este sobreseimiento provisional, Lucas. Asimismo, Noelia, se realizó esta mañana esta audiencia, tanto la Fiscalía como las defensas. Fiscalía, por un lado, se ratificó, la defensa también se allanó a este pedido y bueno, el juez se opuso finalmente a este pedido de sobreseimiento provisional, imprimió el trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, lo cual implica que todo queda, por decir en términos coloquiales, en la cancha de la Fiscalía General, que en un plazo de 10 días hábiles, una vez que esto quede firme por supuesto y sea remitido, va a tener que decidir si es que confirma el pedido de sobreseimiento provisional o en todo caso presenta una acusación con pedido de elevación a juicio oral y público. Hay que recordar que la causa es por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal relacionado a hechos que se habrían dado ya en el 2018, otros incluso se mencionan en el 2015, pero puntualmente tiene que ver con la presunta exclusión de un párrafo que hacía mención a movimientos, reportes, operaciones sospechosas en relación a las empresas de Darío Messer y de Juan Pablo Jiménez Viveros, y en ese sentido se excluyó el párrafo que mencionaba que estas personas eran cercanas a Horacio Cartes, actual presidente de la ANR. Es por eso lo que se menciona justamente que se podría constituir la frustración de la persecución y ejecución penal en ese informe que fue cercenado en cierta manera antes de ser remitido al Ministerio Público. Vamos a compartir lo que decía el abogado. El Ministerio Público en la audiencia expuso la necesidad de realizar unas diligencias complementarias, señalando de que a partir del resultado de estas diligencias ellos estiman que van a poder formular un acto conclusivo fundado en el sentido que corresponda. Entonces, ante esas expresiones, las diligencias también que el Ministerio Público enumeró, como defensa nos allanamos a esa pretensión y a esas diligencias. Entre ellos creo que hay un informe a Brasil y un expediente. Sí, hay un pedido de informe a Brasil, a la COAF de Brasil, que es el símil a la CEPRELAT en Paraguay, para acreditar para consultar respecto al impulso por parte de la propia CEPRELAT para obtener información respecto a Darío Messer, lo cual nos parece pertinente porque así fue. La CEPRELAT fue la que estuvo en búsqueda de esa información y también para obtener el expediente judicial y la carpeta fiscal del comiso autónomo que se impuso respecto a los bienes de Darío Messer. También es un elemento que nosotros entendemos que es relevante porque va también a acreditar lo que nosotros venimos sosteniendo. En primer lugar, no existió ninguna frustración respecto a ninguno de los objetos que fueron comisados y tampoco ninguno de esos objetos estuvo en ningún momento en peligro. Efectivamente actuó la ley penal y se aplicaron las medidas en tiempo oportuno. Con esto, ¿cuánto tiempo tiene la Fiscalía para reabrir eventualmente la investigación? En el caso de que el juzgado conceda el sobreseimiento provisional, tiene el plazo. Bueno, las declaraciones del abogado Claudio Lovera. Con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, buen resto de jornada.